Esto es más allá del límite. Quieres ir más allá, pero el estrés, las dudas y las preguntas que siempre rondan tu cabeza no te dejan avanzar. Aquí te ayudamos a superar esos obstáculos para ir siempre más allá. ¿Estás preparado? En este video te contamos las 13 tendencias del comportamiento humano, según Charles Munger. Estos conocimientos le llevaron a entender cómo tomar las decisiones correctas en los momentos correctos. Entendiendo estas tendencias, Munger alcanzó la sabiduría en la toma de decisiones, lo que le convirtieron, entre otras cosas, en uno de los mejores inversores de todos los tiempos. A lo largo de su vida, Charlie ha observado las mismas pautas repetirse una y otra vez. En la simplicidad de las decisiones humanas reside una complejidad magnífica que define nuestras vidas. Quiero compartir lo que he aprendido sobre las tendencias que nos llevan a tomar decisiones no siempre acertadas, pero profundamente humanas y que recogen el pensamiento espiritual de Charles. ¿Quién es Charles Munger? Nacido en Nebraska, fue un empresario, inversionista, hombre de negocios y filántropo estadounidense. Fue vicepresidente de Berkshire Hathaway, el conglomerado controlado por Warren Buffett. Buffett ha descrito a Munger como su socio. Munger fue presidente de Wasco Financial Corporation desde 1984 hasta 2011. Muere el 28 de noviembre de 2023. Munger usaba tendencias para validar una idea o entender el porqué de un comportamiento de una persona, equipo directivo, etc. Pero más importante, intentaba evitar día tras día caer en las varias trampas que, como veremos, estas tendencias nos hacen caer. La filosofía de Munger es bien sencilla. Invierte, siempre invierte. Solo quiero saber dónde voy a morir para no ir nunca allí. El pensamiento de Munger estaba basado en el matemático alemán Carl Jacobi, que aplica el principio siempre invierte, gira, para resolver problemas, alcanzar algún objetivo o predecir lo que podría pasar. Este principio puede ser aplicado en cada aspecto de tu vida. ¿Qué acciones debo realizar para que la relación con mi pareja se destruya? ¿Qué tipo de maestría no me gustaría hacer? ¿Qué actitudes no me gustaría tener como hijo? ¿Cómo perder los clientes de mi negocio? ¿Cómo no destacar en el trabajo? ¿Cómo enfermarme en 2 años? ¿Cómo ser olvidado como madre o padre? Seguro el proceso de inversión no se nota natural, ya que cualquier actividad que realicemos, la pensaremos en positivo. Pero aplicar este principio nos ayuda a entender mejor el problema al tener otra perspectiva. Charlie no buscó nunca hacerse millonario, simplemente buscó la manera de evitar un error tras otro. A prácticamente todo le daba la vuelta. ¿Cómo ser el mejor inversor? Regla número 1: nunca pierdas dinero. Regla número 2: nunca olvides la regla número 1. Este tipo de reglas, quizás más atribuidas a Warren Buffett, te hablan de la simplicidad de su manera de invertir. Reconocer sus límites de conocimiento, aplicar paciencia y solo invertir cuando las probabilidades de éxito sean mucho más grandes que las probabilidades de fracaso. Charlie, con su ingenio y sabiduría, y que siempre se jactó de la falta de expansión lateral de la que sufrían las principales ciencias, pero sobre todo la psicología, nos regaló a todos el discurso de lo que aparentemente es un modelo mental en cuanto a la psicología humana. ¿Por qué las personas toman las decisiones incorrectas en su vida una y otra vez? ¿Qué hace que tengamos cierta tendencia a, una vez se juntan ciertos factores, nuestro cerebro se convierta en papilla y avancemos con la opción por defecto en vez de, con una, totalmente razonable? Además de su reflexión de psicología aficionada, elaboró 2 conceptos importantes. Primero, los modelos de mentalidad múltiple, es decir, la importancia de estudiar diversas disciplinas y de familiarizarse con las grandes ideas que articulan nuestro saber para evitar la miopía que provoca la especialización. El segundo fue la formulación de un concepto primordial que transformaría la cultura financiera: los mapas mentales, los cuales permitirán reducir el caos y la confusión que suscitan los problemas de la inversión compleja. Aquí te exponemos 13 de esas 25 tendencias que mostró en su conferencia en la Universidad de Harvard en 1995.
que nos indican lo que observó y analizó sobre el porqué de las respuestas humanas en ciertos casos. Cada decisión es un eco de nuestras inclinaciones. Estas son las 13 tendencias que modelan nuestras respuestas al mundo. Tendencias que, si comprendemos, nos pueden guiar hacia una vida más plena, consciente y sabia, según Charlie. Cuando alguien te da algo, sientes el impulso de devolverlo. Pero, ¿es esto una elección consciente o una fuerza mayor dentro de ti? Cuando das sin esperar recibir, comprendes la naturaleza espiritual del verdadero dar. Pero el verdadero dar no espera nada a cambio, como enseña Jesús en Lucas 6:35. Amad a vuestros enemigos, haced bien y prestad sin esperar nada a cambio. En tus decisiones financieras o de vida, debes aprender a dar generosamente, no por la expectativa de recibir, sino por amor y gratitud. Durante su vejez, Munger entendió la importancia de dar sin esperar recibir, siguiendo el ejemplo bíblico de Lucas 6:35. Al envejecer, Munger vivió bajo este principio, enfocándose en la filantropía y en ayudar a los demás sin esperar recompensa. 2. El sesgo de consistencia y compromiso. El ser humano tiene una profunda necesidad de parecer coherente con lo que ya ha dicho o hecho. Pero la verdadera sabiduría yace en la humildad de cambiar cuando se requiere, de aprender y evolucionar. Este sesgo que plantea Munger como segunda tendencia lleva a aferrarte a decisiones pasadas por miedo a contradecirte. Sin embargo, la Biblia nos enseña a ser flexibles cuando la sabiduría lo requiere. Salomón en Proverbios 19:20 te dice: escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Munger te recuerda que cambiar de opinión cuando es necesario es señal de humildad, no de debilidad. La necesidad humana de ser coherente puede llevar a aferrarse a decisiones pasadas. En su vejez, Munger abrazó la sabiduría de cambiar de opinión cuando era necesario, reconociendo que el verdadero aprendizaje proviene de la humildad. A lo largo de su vida, Munger nunca tuvo miedo de rectificar el rumbo cuando lo veía necesario. 3. La influencia social. Munger en su tercera tendencia te indica que la influencia social te guía más de lo que imaginas. Quieres ser aceptado, formar parte de algo más grande. Pero en ese deseo, olvidas que tu alma busca autenticidad. Solo cuando te atreves a seguir tu verdad, encuentras verdadera libertad. El deseo de pertenecer a un grupo puede influir en tus decisiones. Sin embargo, la Biblia te invita a no conformarte a este mundo. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Munger también advertía contra seguir la multitud sin discernimiento, ya que la verdadera sabiduría surge al tomar decisiones conscientes y bien fundamentadas. Munger sabía que la presión social influye en nuestras decisiones. En sus últimos años, se apartó de las opiniones populares y eligió un camino de autenticidad, recordando Romanos 12:2. En su vejez, Munger valoró más que nunca la importancia de tomar decisiones basadas en principios, no en las expectativas de los demás. 4. La tendencia a liking loving. Tomas decisiones más fácilmente por aquellos que amas o admiras. Esta tendencia es natural, pero te pide atención. Porque amar a alguien no siempre significa que todo lo que digan o hagan es lo correcto para ti. Las decisiones basadas en el afecto pueden cegarte. Aunque amar es fundamental, no debes dejar que esto te haga tomar decisiones imprudentes. Proverbios 4:23 nos advierte: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Munger subrayaba que la racionalidad debe guiar tus decisiones, aun cuando los sentimientos estén involucrados. Durante toda su vida, Munger fue consciente de que el afecto por los demás podía nublar el juicio.
En sus últimos años, fue especialmente cauteloso al tomar decisiones financieras y personales, recordando Proverbios 4:23. Aprendió a equilibrar el afecto con la razón, sabiendo que el amor no debe cegar la sabiduría. 5. La escasez y el miedo a la pérdida. Crees que lo que es limitado debe ser valioso, y actúas desde el miedo a perderlo. Pero la verdadera abundancia no reside en lo material, sino en la serenidad interna que encuentras cuando confías en que el universo provee lo que realmente necesitas siempre, con planificación y un proyecto de vida centrado en la fe, la perseverancia, en los principios fundamentales como el bien. El miedo a la escasez puede llevarte a decisiones impulsivas. Mateo 6:25-26 nos recuerda: No os afanéis por vuestra vida. Mirad las aves del cielo. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? La verdadera abundancia está en confiar en la provisión divina, no en el miedo a perder lo poco que tienes. Munger también predicaba la serenidad en la toma de decisiones financieras, evitando actuar desde la desesperación. Munger observó cómo el miedo a perder algo valioso llevaba a decisiones apresuradas. En su vejez, optó por vivir con serenidad, confiando en que todo lo que realmente importaba estaba en manos de Dios. Mateo 6:25-26 le ayudó a recordar que la verdadera riqueza no era material, sino espiritual, y esta mentalidad de abundancia fue clave para envejecer en paz. 6. El enfoque en las recompensas. Las recompensas moldean tus acciones. ¿Quieres éxito? ¿Quieres reconocimiento? Pero cuando todo lo que haces es por el premio, olvidas que el verdadero valor está en el proceso, en el crecimiento y en el aprendizaje que obtienes en el camino. Las recompensas moldean tus acciones, pero cuando solo buscas el éxito exterior, pierdes de vista lo que realmente importa. Mateo 6:19-20 nos enseña: No os hagáis tesoros en la tierra. Haceos tesoros en el cielo. Munger comprendió que el verdadero valor reside en el proceso y en la sabiduría adquirida, no en los premios materiales. A lo largo de su vida, Munger fue consciente del poder que las recompensas externas ejercían sobre sus acciones. En su vejez, se centró más en el proceso que en los resultados, tal como enseña Mateo 6:19-20. Para Munger, el verdadero éxito residía en el aprendizaje y en el crecimiento personal, no en la acumulación de bienes. 7. La disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva crea tormentas en tu mente. Te sientes incómodo cuando tus acciones no coinciden con tus creencias. Pero en lugar de corregir tus acciones, muchas veces cambias tus creencias para justificar lo hecho. La clave es enfrentar esa incomodidad con valor y buscar la verdad. Cuando tus acciones no concuerdan con tus creencias, enfrentas disonancia. En lugar de justificar tus malas decisiones, debes corregirlas. Santiago 1:22 dice: Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores. Munger destacaba la importancia de la coherencia entre lo que pensamos y hacemos. La incomodidad de la disonancia cognitiva afecta a todos. Munger aprendió que la clave para vivir con integridad era enfrentar esta incomodidad con valentía. En sus últimos años, adoptó el principio de Santiago 1:22 para asegurarse de que sus acciones reflejaran sus creencias más profundas. 8. El poder de la envidia. La envidia es una sombra que te sigue de cerca. Quieres lo que otros tienen, olvidando la gratitud por lo que ya posees. La envidia distorsiona la paz interna. Para superarla, debes recordar que cada alma tiene su propio viaje, y lo que es tuyo, siempre llegará. La envidia destruye la paz interna. Proverbios 14:30 dice: El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Munger entendía que compararse con otros era una trampa,
La clave para evitar la envidia es centrarnos en nuestro propio camino, confiando en que cada alma tiene su propio viaje. Munger entendió los estragos que la envidia puede causar en la vida de una persona. En su vejez, optó por vivir con gratitud, recordando Proverbios 14:30. Su vida fue un ejemplo de cómo la gratitud puede neutralizar los efectos destructivos de la envidia. 9. La negación del dolor y la realidad. Negamos la realidad cuando es demasiado dolorosa. Te escondes en ilusiones, esperando que lo que no quieres enfrentar desaparezca por sí solo. Pero la verdad siempre emerge. Abrazar el dolor y la verdad nos libera y nos da la oportunidad de sanar y crecer. Negar la realidad no la cambia. Juan 8:32 dice: Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Munger subraya que debemos enfrentarnos a la verdad, por dolorosa que sea, para tomar decisiones sabias. Evitar enfrentar los problemas solo agrava la situación. Munger siempre insistió en la importancia de enfrentar la realidad. En su vejez, no buscó escapar de las verdades incómodas, sino que las aceptó, tal como Juan 8:32 nos enseña. Esta actitud le permitió envejecer con sabiduría y enfrentar cada etapa de su vida con claridad. 10. La sobrereacción a la privación temporal. Cuando algo te es arrebatado temporalmente, tiendes a sobrevaluarlo y a reaccionar impulsivamente. Esta tendencia te enseña la importancia de la paciencia y la confianza en el flujo natural de la vida. Lo que se va, si es nuestro, regresará, pero para ello traza planes con la sabiduría divina. La paciencia es clave cuando enfrentas pérdidas temporales. Salmo 27:14. Espera a Jehová, esfuérzate, y aliéntese tu corazón. Munger nos enseña que debemos evitar reacciones impulsivas ante la privación y confiar en que, con el tiempo, las cosas volverán a su curso. Munger era consciente de cómo las pérdidas temporales llevaban a reacciones desmedidas. En sus últimos años, cultivó la paciencia, siguiendo el consejo del Salmo 27:14. Esto le permitió tomar decisiones serenas incluso ante la adversidad. 11. La perspectiva a largo plazo y el enfoque en el bien común. Vives en un mundo donde lo inmediato parece tener mayor valor, pero las decisiones sabias son las que miran más allá del presente, buscando el bien común. En estas decisiones reside la verdadera paz del alma. Pensar a largo plazo es un signo de sabiduría. Proverbios 21:5 nos dice: Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, pero todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Tanto Munger como las Escrituras nos invitan a tomar decisiones que no solo beneficien el presente, sino que nos guíen hacia un futuro mejor. Munger fue siempre un pensador de largo plazo. En su vejez, su enfoque se volvió hacia el legado que dejaría para el bien común, guiado por Proverbios 21:5. Munger invirtió su tiempo y recursos en proyectos que beneficiaran a futuras generaciones. 12. La tendencia a la aprobación autoritaria. La tendencia a seguir la autoridad es profunda en nuestra naturaleza. Muchas veces, prefieres obedecer figuras de poder sin cuestionar, buscando en ellos la seguridad y la dirección que, en realidad, podrías encontrar dentro de ti. Sin embargo, la verdadera libertad nace cuando eres capaz de discernir por ti mismo, aún en presencia de autoridad. Seguir a la autoridad sin discernimiento es peligroso. Hechos 5:29 dice: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Munger nos advierte que debemos pensar por nosotros mismos, incluso cuando una figura de autoridad parece confiable. La sabiduría verdadera implica discernir por nosotros mismos. Munger vivió su vida con una profunda capacidad de discernir por sí mismo, aun cuando se enfrentaba a figuras de autoridad.
Durante su vejez, esta tendencia fue aún más evidente, recordando Hechos 5:29. Mantuvo su independencia de pensamiento hasta el final. 13. La tendencia al autoengaño y el efecto de la retroalimentación automática. Por último, está la tendencia al autoengaño, reforzada por la retroalimentación automática. Creemos lo que queremos creer, y buscamos evidencia en nuestro entorno para justificar nuestras creencias. Pero el autoengaño nos aleja de la verdad y del crecimiento. Solo cuando estamos dispuestos a confrontar nuestras ilusiones, podemos ver el mundo como realmente es. El autoengaño es una trampa peligrosa. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Para Munger, como para las Escrituras, enfrentar la verdad, por dura que sea, es el único camino hacia decisiones más sabias y una vida más plena. Munger nunca dejó de luchar contra el autoengaño. En sus últimos años, se dedicó a una autoevaluación constante, recordando Jeremías 17:9. Su búsqueda de la verdad y la claridad mental lo guió a decisiones sabias incluso en sus últimos días. Estas son las 13 tendencias completas que Charles Munger observó en el comportamiento humano y sus respuestas ante las decisiones. Ahora, con todas ellas en mente, podemos reflexionar sobre cómo afectan nuestra vida diaria y cómo podemos superarlas para alcanzar una toma de decisiones más consciente y espiritual. La filosofía de Charlie Munger, basada en el principio de siempre invierte, nos invita a darle la vuelta a los problemas para verlos desde una perspectiva más clara y profunda. En lugar de preguntarte qué hacer para triunfar, nos sugiere preguntarte qué evitar para fracasar. Este enfoque no solo se aplica a las inversiones financieras, sino también a la vida espiritual, las relaciones y cualquier aspecto donde el riesgo está presente. Desde esas tendencias, te exponemos los 3 principios de vida que seguir para encontrar la felicidad material, espiritual y financiera. 1. Fe inquebrantable en tiempos de pérdida. Desde una perspectiva espiritual, el enfoque de Munger resuena con el valor de la fe inquebrantable que encontramos en figuras como Job. Job no solo perseveró, sino que evitó caer en la desesperación o en la tentación de alejarse de Dios, incluso cuando lo perdió todo. Si aplicamos el principio de Munger, podemos preguntarnos qué actitudes debo evitar para que mi fe no se destruya. Las respuestas nos llevan a desechar la desesperanza, la falta de oración o la desconexión espiritual. En términos de finanzas, este principio nos llama a no enfocarnos únicamente en el crecimiento de la riqueza, sino en evitar los errores que podrían destruir nuestra estabilidad. La regla número 1 de Munger. Nunca pierdas dinero, refleja un enfoque prudente. Evita riesgos innecesarios y solo invierte cuando las probabilidades estén a tu favor. Aquí, la perseverancia y la prudencia se entrelazan, tanto en la fe como en la gestión de nuestras finanzas. 2. Enfrentar el sufrimiento desde una perspectiva espiritual. Enfrentar el sufrimiento implica reconocer que, aunque no podemos evitar por completo el dolor, podemos evitar actitudes que empeoren nuestra situación. Como Munger sugirió, nos preguntaríamos: ¿qué debería evitar para no hundirme en medio del sufrimiento? La Biblia nos muestra, en el ejemplo de Job, que evitar el alejamiento de Dios y la amargura nos ayuda a sobrellevar las pruebas. Aplicado a la educación financiera, enfrentamos riesgos, pero la clave es reconocer cuáles no valen la pena. Munger nos enseña a esperar con paciencia hasta que las probabilidades estén claramente a nuestro favor. Al igual que Job, que esperó en Dios a pesar de las pérdidas, la perseverancia en nuestras finanzas nos guía a tomar decisiones basadas en análisis, paciencia y reflexión. ¿Qué riesgos financieros puedo evitar para no perder todo lo que he construido? Este pensamiento nos ayuda a prevenir errores costosos y a sobrellevar los desafíos económicos. 3.
El valor de la perseverancia cuando todo parece estar en contra. Perseverar es también evitar caer en el desánimo cuando las cosas no van como esperamos. Munger nos invita a pensar. ¿Qué acciones deben evitarse para no fracasar en la perseverancia? En lo espiritual, esto significa evitar actitudes de resignación o duda frente a los planes de Dios. La perseverancia requiere evitar la tentación de abandonar cuando los resultados no son inmediatos. En finanzas, la perseverancia es clave, pero está basada en la regla de evitar pérdidas innecesarias. Aquí entra en juego el riesgo. Perseverar no es aferrarse a una mala inversión o a un enfoque erróneo, sino ajustarse constantemente, adaptarse sin perder el rumbo. La simplicidad de las reglas de Munger nos invita a invertir solo cuando las probabilidades de éxito superan las de fracaso, lo que es un recordatorio de que la perseverancia debe ser calculada, no impulsiva. La Biblia ofrece una rica fuente de sabiduría para la vida, las finanzas y el manejo del riesgo, y estos principios, en combinación con una visión espiritual, pueden guiar nuestras decisiones en cada aspecto de la vida. La vida de Job nos enseña a tener fe en medio de las pruebas, pero también podemos ver este principio en Abraham. En Hebreos 11:8, se nos dice: por la fe, Abraham, cuando fue llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Abraham se enfrentó a la incertidumbre económica, dejando todo lo que conocía. Sin embargo, su fe lo llevó a una bendición mayor de la que jamás podría haber imaginado. En paralelo, la filosofía de Munger nos anima a invertir siempre, pero con la cautela de evitar los errores que podrían arruinar nuestras vidas. Así como Abraham evitó caer en la desesperación o la duda cuando no veía claramente el plan de Dios, también debemos evitar las decisiones precipitadas en nuestras finanzas. Aplicando la pregunta: ¿cómo puedo evitar destruir mi estabilidad financiera en tiempos de pérdida? Podemos desarrollar una fe inquebrantable en que la planificación y la paciencia, unidas a la confianza en Dios, nos guiarán. Proverbios 3:5-6 nos recuerda: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. En tiempos de pérdida, tanto espiritual como material, la fe se convierte en nuestra brújula para evitar errores que provienen de actuar sin reflexión ni confianza en Dios. El sufrimiento, aunque difícil, es parte del crecimiento espiritual y personal. En Romanos 5:3-4, el apóstol Pablo nos dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia, carácter y el carácter, esperanza. Aquí vemos que el sufrimiento no es algo que debamos evitar a toda costa, sino un proceso que puede desarrollar en nosotros cualidades esenciales para vivir una vida plena. El principio de Munger se aplica claramente aquí. No debemos ignorar el sufrimiento, sino enfrentarlo sabiendo qué evitar para no hundirnos. La pregunta sería: ¿qué debería evitar para no empeorar mi situación en tiempos de sufrimiento? Las respuestas pueden incluir evitar el aislamiento, la desesperanza o el abandono de nuestras responsabilidades, tanto espirituales como materiales. En el ámbito financiero, esta enseñanza se refleja en el control del riesgo. No todas las inversiones o decisiones financieras darán frutos de inmediato y habrá momentos de prueba. Sin embargo, como Munger enseña, debemos aprender a reconocer cuándo retirarnos de una situación perjudicial o cómo perseverar de manera estratégica. Así como en nuestra vida espiritual, no todo sufrimiento financiero es una señal de fracaso. A menudo, es una oportunidad para aprender y ajustarnos. En conclusión, los tres pilares, fe inquebrantable, enfrentar el sufrimiento y la perseverancia, están intrínsecamente conectados con la espiritualidad, la educación financiera y el manejo del riesgo.
Así como Munger enseña a invertir de manera cautelosa y evitar los errores, la Biblia nos guía a evitar actitudes que nos alejen de Dios y de nuestras responsabilidades. El principio de invertir siempre, ya sea en nuestra fe, nuestras relaciones o nuestras finanzas, aplicado desde una perspectiva de sabiduría, nos permite afrontar los desafíos de la vida con más claridad. Reconocer el riesgo, como Munger sugiere, no es simplemente evitar el fracaso, sino aprender de los errores y adaptarse con paciencia. Al combinar estos principios, podemos ver que, tanto en lo espiritual como en lo financiero, la clave está en evitar los errores críticos, tener fe en el proceso y perseverar con sabiduría, siempre confiando en que Dios guía nuestros pasos, incluso en medio del riesgo y la incertidumbre. Ahora me gustaría saber algo. ¿Qué crees que puedes hacer hoy para mejorar tu vida y seguir avanzando? ¿Puedes deshacerte de lo que no te deja avanzar? ¿Eres consciente de que el futuro es tuyo? Responde en los comentarios para que te podamos leer. Seguro que tus reflexiones también les sirven a muchas más personas. Si te ha gustado este video, suscríbete y compártelo y nos ayudarás a llegar a más personas.